Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. Hola amigas, amigos, aquí estamos de nuevo. Este es nuestro contraataque, uno que no quisiéramos compartir con ustedes, pero la realidad es lo que es y nos va a dar seguramente una gran oportunidad para que ustedes y nosotros nos hagamos una idea real de lo que teníamos que ver en esta doble fecha FIFA. Ese al final es el sentido de los partidos preparatorios. Encontrar conclusiones, ver ojalá muchos defectos, traer cosas que tal vez en otros partidos, en otros momentos, contra otros rivales, no habíamos visto e intentar con todas estas herramientas sobre la mesa, una muy buena presentación de la Selección Colombia en el Mundial, que es al final lo que nos importa. Entendemos, por supuesto, que la decepción es grande después de ver 2 derrotas en estos últimos 2 ensayos en las fechas FIFA, pero también tenemos que decir que hay cosas que tendríamos que rescatar, que hay un proceso en curso y que también habría que elogiar lo que se pueda dentro de todo lo que nos ha pasado en estos 2 partidos. La gran alerta, ¿cuál es? Que hemos tenido 2 derrotas, insisto, esto en partidos amistosos y de preparación de un mundial no debería ser lo más importante. Pero, ¿qué es lo que al final tenemos de verdad al alcance? Es que estamos lejos del fútbol de élite, que es el fútbol europeo, que nos probamos con 2 de las 5 mejores selecciones del mundo en este momento y que ambas selecciones con nóminas alternas nos hicieron ver muy mal en estos últimos partidos. Esa es la realidad inocultable. Ustedes que son apasionados por este deporte igual que nosotros, pues no necesitan que nosotros les contemos que lo hicimos mal. Claro que lo hicimos mal. Ahora, ¿qué tan mal lo hicimos? ¿Qué tan malo puede ser esto de cara a la competencia en el Mundial? ¿Cuánto se puede arreglar y cuánto no de aquí a que empiece la competencia, para lo que faltan un poco más de 70 días? ¿En dónde estamos realmente parados pensando en esta Copa del Mundo? Estábamos con una expectativa demasiado alta y tal vez este es un aterrizaje que necesitábamos. De todo eso voy a hablar con mis compañeros en Fútbol Red y voy a integrarlos de una vez a esta conversación, un poco usando también una gran ventaja que vamos a tener en esta charla, y es que vamos a tener un agente neutral. Vamos a tener a un compañero nuestro que es venezolano y que seguramente va a ver la situación más desapasionadamente que ustedes y que nosotros, porque estamos muy involucrados. Así que quiero empezar con él, con don Ramón Castro, que nos acompaña en esta charla, para que nos cuente un poco a la hora de la medida qué tan preocupado quedó con esta exhibición de la selección de Francia, que le ha ganado 3-1 a la selección de Colombia en el amistoso en Maryland, que pudo haber ganado por más goles, hay que decirlo, pero que al final pues nos dio un verdadero repaso antes de la Copa del Mundo. ¿Qué tan preocupado está con la bienvenida, don Ramón? ¿Qué tal, Jenny? Muchísimas gracias a ti, a Andrés. Es un gusto poder estar en este espacio y compartir con ustedes. Bueno, como bien dices, yo creo que en general siempre es bueno tener esa objetividad también que nos concierne a nosotros los periodistas y bajarle la pasión y todo y ver las cosas como son. Creo que bien lo dijiste en la introducción. Está claro todo lo que pasó. Yo siento que ya Colombia había ganado al tener estos rivales. Por algo estuvo allí jugando contra estos equipos. Primero. Luego ya se encontró con lo que es la realidad. Más allá del tema de se coordinaron estos amistosos muy bien, pero la realidad golpeó fuerte. Pero creo que golpea fuerte de una manera lógica. Colombia está a un gran nivel competitivo y tiene esa competitividad contra ciertos equipos. No está en un nivel bajo en lo absoluto, pero queda claro que tampoco está en la élite. Pero está para pelearle. ¿Qué fue lo que mostró? Quizás sí, que tiene cómo pelear, pero también desnudó falencias que tiene el equipo. Esa naturalidad y esa contundencia que muestra en Sudamérica y que muestra en otros amistosos contra otros rivales, pues es muy difícil concretarla en estos juegos, que los va a tener en el Mundial, no al principio, como ya sabemos, pero ya al final de la fase de grupos viene Portugal,
quién sabe 16avos de final cómo será, y seguramente en octavos, para mí Colombia fácil está en octavos, a ver con quién se encuentra. Entonces creo que al final de todo no hay que dejarse llevar por la pasión, que si Colombia, que si decepcionó, que si estuvo terrible, que si la B de Croacia, que si la B de Francia, es un nivel muy alto. Y a partir de esto creo que es el momento preciso para que Lorenzo y el cuerpo técnico puedan saber, oiga, definitivamente nos bajaron, definitivamente sí, es así, o de repente no nos bajaron, no bajaron a Colombia, Colombia es esa. Nos dieron un golpe de realidad, dice usted. Un golpe de realidad visto desde un punto de vista, porque Colombia nos ha tenido acostumbrados a un nivel muy alto durante ya varios años, considero, pero quizás no sea ese tan golpe de realidad si se ve desde otro punto de vista, porque ¿qué esperábamos? Que Colombia le ganara a Croacia o a Francia. ¿Eso en verdad esperábamos? No creo. Entonces quizás si lo vemos así, no sea tan golpe de realidad. Es seguir trabajando, pensando en el próximo amistoso de Costa Rica, etcétera, y corregir y saber qué falta, más allá del rival alto, pero qué le falta también a Colombia, porque también tuvo falencias. Sí, de acuerdo. Voy a comprar esa visión optimista, que yo no sé si la gente esté tan compenetrada en ese momento con el vaso medio lleno que estamos tratando de ver de la mano de Ramón, porque sí es un golpe complejo. La verdad es que había mucha gente en el público, hay mucha gente que tenía esa ambición y esa seguridad de que pudiera ser Colombia un equipo, no sé, semifinalista de una Copa del Mundo, y esto encararse con los equipos que ya han estado ahí, que vienen de estar ahí, pues efectivamente que es un aterrizaje que era necesario. Ahora, me estoy preguntando en este punto, don Andrés Rocha, que siempre está con nosotros con sus opiniones, me estoy preguntando si entonces Colombia se equivocó al elegir estos rivales. Si tal vez debió hacer la gran Argentina, de ir a buscar a Mauritania o alguno de esos, o inclusive recuerden que en el periodo de Peckerman los rivales eran como algo así como Jordania y Kuwait y Irán y todo eso, y era una manera de llegar, decían ellos en ese cuerpo técnico del que hace parte Néstor Lorenzo, el actual entrenador, decían ellos que era una forma de ganar confianza, de llegar como digamos revitalizados, de tener rodaje, jugar juntos sin tanta presión, y que eso de alguna manera era bueno de cara a la Copa del Mundo. Nos equivocamos entonces, Andrés, a la hora de elegir a Francia, que es campeón de Rusia 2018, finalista de Qatar 2022, o a Croacia, que fue finalista en Rusia y tercero en el Mundial último al que no clasificamos. Hola Jenny, Ramón, a todos los que nos ven y escuchan. Elegir mal a los rivales no lo veo así. Yo digo que enfrentar a este tipo de rivales previo a un mundial es muy bueno. Es más, constantemente se deberían enfrentar, porque son estos rivales los que al final le miden de verdad el aceite, en especial a la selección Colombia, y en ver en qué nivel de verdad está. Yo creo que si Colombia jugara siempre los amistosos o los partidos de preparación ante cualquier competencia con esta clase de rivales, creo que dejaría una cantidad de conclusiones y una realidad en cuanto a juego del equipo que obligarían sí o sí al técnico trabajar y trabajar y trabajar hasta que llegue el momento en que de verdad sí se le llegue a competir a un equipo de alto nivel y decir, bueno, este equipo está para grandes cosas. Entonces, elegir mal al rival, no, en esta fecha FIFA, digamos, eso es lo rescatable que deja Colombia, que enfrentó a dos rivales de categoría que siempre son protagonistas en los mundiales, que siempre van a pelear allá semifinales, final, entonces, y que en cualquier momento, si uno quiere aspirar a una final o semifinal al menos, estos rivales son los que van a aparecer, y al final es lo que van a decir, nos goleó Francia. Para esto estamos, pues la realidad es que para eso es lo que está Colombia. Colombia se ha acostumbrado mucho a jugar siempre con equipos de CONCACAF, suramericanos, asiáticos, y le va súper bien, pero es que son otros estilos de juego
y Colombia ahí demuestra categoría y demuestra que juega, todos juegan perfecto, pero en realidad a ese nivel estamos, o sea, estamos para competirle a equipos asiáticos, suramericanos y centroamericanos, pero de aquí Bueno, un, a un Francia, a un España, Croacia, Italia de pronto, y eso que está como mal, no sé. Entonces, bueno, pues eso es lo que yo llamo un aterrizaje de barriga, la que nos está dando en este momento Andrés, ¿no? Porque yo me estaba ladeando del team Ramón y ahora me dice Andrés que es para esto, para lo que estamos. O sea que tranquilamente pasa que en 16avos nos vamos. no, a ver, yo digo una de las cosas. Colombia está para competirle a este tipo de rivales, como ya dijimos, asiáticos y como que estén como un poquito por debajo de Colombia. Y yo creo que en la fase de grupos Colombia le va a ir bien, va a clasificar sin ningún lío. Es más, hasta como mejor tercera si es por muy mal que le vaya a ir. O sea, la fase de grupos no creo que va a tener problema. 16avos todavía va a quedar una cantidad de equipos que vienen de terceros lugares, que pasaron de pronto raspando en el segundo lugar. Entonces es ahí donde, digamos, puede haber una competitividad. Colombia yo creo que puede pasar. Lo que decíamos la vez pasada en el anterior podcast, Colombia le puede alcanzar para unos octavos. Y es que nos vaya bien en los sorteos de 16avos y termine clasificando a octavos, que es donde ya van a estar las verdaderas selecciones que van a disputar de verdad el título. Es ahí donde Sí. ya se vienen cuartos, semifinales, final y estos son los que son. Pues yo creo que Colombia, como decíamos la vez pasada, puede alcanzarle para unos octavos, pero ahí para adelante el panorama es bastante oscuro. Bueno, yo que iba a decir que no podíamos conformarnos con menos que los cuartos de final que ya alcanzamos en Brasil 2014, que es nuestra mejor figuración histórica. O sea que aquí ya nos vamos, aquí ya le bajamos la vara, aquí ya vamos en que si llegamos a octavos, suerte tendremos, ¿no? Es que es más por la percepción del juego de Colombia, que durante toda la eliminatoria siempre fueron dudas, baches, se recuperó, Ese es un buen punto. entonces digamos no hay un rendimiento estable y eso hace que lleguen con más dudas al Mundial y no haya como esa sincronía de decir, no, pues por lo menos hay una idea clara y se puede llegar a competir un poquito mejor, pero es que es un vaivén, es una montaña rusa Colombia constantemente y llega un momento en que, por ejemplo, si contra Costa Rica en el amistoso de despedida brillan, que es como lo lógico que va a pasar, pues va a llegar con algo más de tranquilidad y el primer partido de pronto lo puede ganar con Uzbekistán, que tiene que ganarlo obviamente, pero van a llegar con mejor condición, van a ganar y otra vez vuelven y toman aire. Pero cuando enfrenten a Portugal, que es otro de los rivales duros, es ahí donde de pronto vuelven a aparecer esas incertidumbres. Entonces Colombia brilla dependiendo de los rivales y juega bien también como que sintiéndose bien con algunas selecciones y cuando ya le toca con las propias donde hasta los suplentes compiten, entonces ahí Colombia termina como desnudando todas sus falencias como ha venido pasando Sí. estos partidos. Bueno, ahora, precisemos una cosa, una selección nacional que tenga dos equipos altamente competitivos, o sea, que los titulares sean exactamente igual de buenos, pues bueno, evidentemente si son titulares, pues son un poco mejor, pero digo es, si hay una selección nacional que tiene 22 jugadores de altísimo nivel para tener dos selecciones nacionales competitivas en una Copa del Mundo, es Francia, no hay tantas más, tal vez sea la única. No. Que tiene 22 jugadores de esa talla. Entonces, ahí hay que hacer esa primera salvedad. Ahora, vamos a decir también que lo preocupante de estos últimos resultados es precisamente que no estuvimos compitiendo contra los primeros equipos de Croacia y de Francia. Y eso hace más grave el golpe que acabamos de sufrir. Nos gana 2-1 con una nómina mixta el equipo de Croacia y nos gana 3-1, que básicamente un golpe de suerte hizo que no fueran 4 o 5 goles, porque la realidad del partido es que estuvieron muy por encima del nivel de la selección Colombia, pues es también una reflexión y una señal de alerta para lo que viene en la Copa del Mundo.
Y creo que aquí podemos empezar, Ramón, a identificar un poco zona por zona donde tenemos los problemas más graves. Entonces, digamos que la defensa en estos dos partidos pues ha sido la zona más expuesta. Vamos a ir punto por punto sobre la defensa, pero sí quisiera empezar por el tema del arco, porque en el partido contra Croacia de verdad quedó muy expuesto Camilo Vargas con ese error que cometió. Y la verdad es que, pues, bueno, como esto cuesta el partido, porque el partido, digamos, estaba en ese punto 1-1 y tal vez no se veía tan amplia la diferencia, me parece que era merecido y aparte era necesario probar contra un rival muy exigente a un arquero como Montero, que lo hace muy bien en Vélez, que de hecho lo ha hecho bien en la selección Colombia cuando lo han puesto de titular, pero esta iba a ser una oportunidad de oro para que el técnico dijera, bueno, me voy a ir para el debut con Vargas o con Montero. Pensando solo en el arco, ¿qué balance se puede hacer después de ver a Montero y qué tan en riesgo está la titularidad de Camilo Vargas después de esta derrota contra Francia? Bueno, listo, claro. Yo creo que es súper preocupante porque ocurre con el titular lo que pasó con Croacia y de manera lógica, hoy Montero tapó. Perfecto, hasta ahí todo bien. Sabemos cómo está Montero en Vélez. Viene muy bien, venía muy bien y era su gran oportunidad jugar contra Francia. A poco del Mundial, para él era y significaba una gran oportunidad. Y pasa lo que pasa. Al final, malo para él y malo para la selección. Sí. Y ahí se crea el gran problema. ¿Quién va a tapar? ¿Qué hacer de aquí al Mundial? Porque queda muy poquito. Entonces, pero se lo vio, digamos, mal contra Francia, es decir, en los 3 goles, ¿usted cree que fue responsable directo de esos goles? Creo que en 2 de 3, me parece. ¿Sí? En el evidente de Thuram. Pues yo lo vi en 1 de 3, pero bueno, si usted lo ve en 2 de 3. Me parece que en el último también. Cuando se tira y no lo veo firme quizás, pero es eso, o sea, ya queda retratado. Queda retratado lamentablemente y creo que se liquidó completamente Montero. Las posibilidades de poder incluso estar de titular en el Mundial murieron hoy. Puede ir al Mundial, claro, titular, ya no lo creo. Entonces, pero se crea el gran dilema, ¿no? El arco, que estaba aparentemente seguro, ya no lo está. No estamos tan sobrados. Hasta aquí veníamos sobrados y todos decíamos que Camilo Vargas y 10 más y ajá. Sí. Y se creó el gran problema. Hoy se creó un gran problema, sobre todo hoy, porque Montero pudo haber solucionado el problema de Vargas, por decirlo así, la imagen que dejó Vargas, pero ahora otra vez se ahonda en ese problema, ¿no? A mí me quedó como en deuda Montero, más allá de los goles, porque bueno, yo digamos que fui un poco más condescendiente con Montero, que lo vi responsable en uno, en el segundo, pues básicamente porque duda de salir a cortar y eso le facilita la tarea a Thuram, que ni siquiera salta, uno lo ve, y pues con Muñoz que le da por acá, pues no tuvo tampoco que hacer un gran esfuerzo. Entonces creo que ahí es donde yo le veo la falla más crítica, pero efectivamente se queda uno, Andrés, con la sensación de que la apuesta era por un Montero de 2 metros de estatura, que iba a chocar contra esos delanteros que son muy potentes en lo físico, los delanteros franceses, y terminó superado también en ese punto. Luego seguramente hay un Portugal, un Croacia, que con Croacia recuerden que nos podemos encontrar en la segunda fase. Creo que uno de esos o cualquiera de estos seleccionados puede decir, bueno, ya sabemos que estos por arriba van a tener una dificultad, y no terminó Montero solucionándolo. Sí, Jenny, y yo también veo 2 errores de Montero, o sea, concuerdo con Ramón. En el último se estiró y le faltó fortaleza en la mano para alcanzar a sacar totalmente ese balón y se le pasó. Entonces en ese yo le encontré error, más en el segundo que menciona Jenny, que salió mal. O sea, la estatura se supone que sirve para contrarrestar ese juego aéreo de esos equipos europeos que son bastante fuertes en esa parte ofensiva. Se le dio contra Croacia y esa fue una de las críticas que recibió Camilo Vargas, porque salió mal y le cabeció un tipo casi 2 metros y gol, que también le ganó, fue culpa de la defensa. En este caso pues también la defensa tiene una responsabilidad, pero
Álvaro Montero salió muy pegado, o sea, es que tuvo el error de como anticiparse mucho y terminó cabeceándole por arriba y apenas como que pegó un salto pequeño y le metieron el gol. Entonces yo creo que por no haber aguantado un poco más en qué se iba a desarrollar la jugada, si salía o no, ahí fue el error de Montero en cuanto a cálculo también y esta decisión de salir o no a buscar esa pelota, porque pues ya ahí es, digamos, haber salido tanto ya ya la defensa tenía que haber cerrado, y si no cerraba, pues si se hubiese quedado un poco atrás, pues el balón no entra por la estatura. Entonces yo creo que ahí también hubo bastante error de Montero en esos dos goles inicialmente, y sí hay preocupación un poco sobre esa posición, pero yo creo que, digamos, comparándolo con lo de Camilo Vargas, al final no creo que Álvaro Montero llegue a quitarle la titularidad en el Mundial. Sí hay preocupación en cuanto al nivel de los dos arqueros, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Le apostamos a un arquero A Ospina. siendo titular como Camilo Vargas y se le da la confianza pese a que pues no está en su mejor momento, o apostamos por un arquero alto que se supone que debe contrarrestarle a esos equipos que tienen jugadores altos y que tampoco terminan respondiendo? Entonces... ¿Pero usted está tranquilo con estos dos igual? ¿Se siente tranquilo con Vargas y con Montero a pesar de lo que vimos en estos partidos? No, con los arqueros, es más, ni con el tercer arquero me siento contento. Con David. Pero tampoco. Tampoco, o sea, no veo como una solución clara. Ya han puesto también a Kevin Mier en este proceso y también ha tenido falencias, entonces... Sí, y Mier viene recuperándose de una fractura. Exacto. Apenas Entonces, está es una retomando. posición también que genera incertidumbre, pero al final es lo que hay. Yo digo, bueno, si no estamos sino solo con Mier, Camilo Vargas, David Ospina y Álvaro Montero, pues al final pues dejar al que menos cometa errores, y en este caso pues va ganando la posición Camilo Vargas. Camilo Vargas. Bueno, pero usted me toca un tema, y ahora que lo mencionaba, que lo mencionaban los dos de hecho en sus comentarios, creo que hay que poner la lupa y hay que hacer una pausa en la defensa. Voy a pedirle a Andrés, ya que usted me ha dado el pie del tema, voy a pedirle que hablemos de los laterales, porque ya habíamos dicho en el resumen que hicimos de Croacia, de esa derrota contra Croacia, que ahí teníamos una dificultad en los laterales. Yo decía, y probablemente alguien creerá que es personal, pero no lo es, que el tema de Daniel Muñoz en Selección Colombia ya tiene años de déficit. Hay que irse muy hasta la Copa América casi para encontrar el partido redondo de Daniel Muñoz, el que uno se ilusiona, el jugador que uno ve salir, atacar con esa certeza y con esa autoridad en el Crystal Palace. Esa versión hace un tiempo ya largo que la estamos esperando. Y decíamos también que en el caso de Mojica, pues es un mal sobrediagnosticado, que es un jugador que tiene buena salida y buena proyección en el ataque, pero muy mal retroceso. Ahora que los hemos visto a los dos contra Croacia y contra Francia, superados los dos, porque hay que reconocer eso, en este último partido contra Francia, por ejemplo, Daniel está en 2 de los 3 goles, o sea, está en la foto de al menos 2 de esos 3, y en el caso de Mojica, pues también 3 goles casi siempre entraron los franceses por la banda de Mojica, porque se dan cuenta, es muy obvio que ahí existe una debilidad. Entonces, cuando atacan por ese lado, por izquierda, cuando también hacen un daño por derecha, ¿qué hacemos con los laterales? O esto nos va a pasar igual que con el arquero, nos vamos a ir con estos porque son los que menos mal están. Jenny, pues lo de Daniel Muñoz sí es algo ya marcado, una tendencia, pero digamos en estos partidos contra Croacia y Francia hay también que reconocer que venía con pocos partidos de competencia ya en Crystal Palace. Entonces venía de recuperarse una lesión, venía hasta ahora recuperando minutos, entonces enfrentarse de tacazo a dos selecciones que tienen bastante volumen ofensivo, pues obviamente le costó y existió ese miedo de que saliera. De pronto
Yo digo que si de pronto este Daniel Muñoz hubiese tenido la continuidad y no se hubiese lesionado, yo creo que hubiese llegado un poquito mejor a estos partidos porque venía con buena competencia y venía haciendo figura en Crystal Palace. Y yo creo que Sí. haberse cortado ahí, otra vez como que le generó esas dudas y no se vio tan decisivo y es ahí donde termina comprometiéndose, más allá de la tendencia que siempre tiene de que pues en selección nunca rinde, o sea, en selección no demuestra lo que hace en su club, que es salir constantemente y ser un aporte para asistencias entrando, y eso es algo que siempre le ha faltado aquí, pero digamos lo escudo un poco por la falta de continuidad que tuvo después de esa lesión. Entonces O sea yo creo, que si juega en este remate de temporada en el Palace, estamos tranquilos con Muñoz igual. yo creo sí, igual es uno de los jugadores inamovibles de Lorenzo y Daniel Muñoz se ha ganado pulso pues ese lugar. Santiago Arias lo ha hecho bien, ha sido cumplidor, pero pues tampoco es que sea la maravilla en la selección Colombia actualmente, pero siempre es Ok, cumplidor y siempre es buen suplente de Daniel Muñoz. ok, ¿Qué te entonces parece? nos quedamos con la ilusión de Muñoz. Daniel, sí, Va a de retomar. Daniel Muñoz lo que se necesita es como eso, como que más confianza y que tenga una continuidad y yo creo que puede llegar a rendir y es algo de lo que no pasa. Y por el Ahora otro Mójica, costado, por el ahora otro Mójica, costado, háblame de Mójica. ese es el, siempre el lío que tiene Néstor Lorenzo es por ese costado. Creo que todavía no ha encontrado ese lateral izquierdo perfecto, que le vaya, le ataque y le defienda bien. Mójica, pues al final termina ganando la posición porque está ya en Mallorca, tiene continuidad siempre, casi no se lesiona, sí, pero no es decisivo, o sea, ni en Mallorca ni acá en la selección Colombia. O sea, no es un jugador que uno constantemente se esté hablando, diga, uy, no, lo que hizo Mojica, no, es un jugador como normal atacando y defendiendo cuando le toca con jugadores también veloces, se le ven muchas falencias. Ahí de pronto David Machado es el que de pronto intenta hacer algo mejor. Y Machado, cuénteme usted, porque yo me duré 90 minutos preguntándomelo. Y Machado, ¿por qué no es titular si el rival era Francia y él juega contra muchos de ellos todos los días? Hay que decir que su equipo es colero, o sea, está en la parte baja. Pero Pero conoces si había alguien que los conocía era Machado. Cuénteme usted qué es lo que pasa con Machado. eso, que Lorenzo ya tiene sus jugadores, pero más allá de las dudas, yo también esperaba ver de pronto un David Machado para este partido, de pronto sí lo tenía. Y al final entró bien, o sea, David Machado al final Sí, entró bien en el partido y hizo sus aportes con lo que pudo, pero se vio bien. Y creo que también esos cambios como que le generaron algo positivo a Colombia y terminó jugando un poco mejor para pronto maquillar un poco el juego, pero, pero bueno, al o final sea, pues Mojica es lo que hay y nos vamos a ir así. ¿Sí? para Néstor Lorenzo sí, y Qué siempre pena. ha sido la duda y siempre se le ha dicho que de pronto puede cambiar en esa posición, es una de las que más puede cambiar por la Claro, posición de izquierda, porque siempre se han tenido dudas en esa posición, porque sí, no ha habido un lateral fijo. David Machado también ha sido titular, pero también cuando ha sido titular tampoco ha pesado. O es sea, verdad. ese es el otro lío, es porque David Machado ha tenido sus oportunidades de titular, pero cuando le ha tocado, pues tampoco como que pasa nada, también tiene como partidos normales, pero como hoy que entró bien, uno dice, bueno, ¿y por qué entonces no fue titular? Pero, o sea, son Bueno, cosas, no sé entonces Muñoz, lo que les pasa. vamos que sí se Pero por el puede. lado derecho no me genera Pero tanta la izquierda preocupación. es que Dios nos coja confesados. ¿Sí? Por el lado derecho no le veo tanto complique, pero por el lado izquierdo también siento que hay un poquito de dudas. Y bueno, hay otra cosa, bueno, no sé si continuando ahí con la zona defensiva. Sí, 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 porque vamos a ir precisamente, Andrés, con Ramón, porque ese no es el único problema. O sea, no es que solamente estamos mal por las bandas en temas de marca, porque hay que reconocerles más a Mojica que a Muñoz, hay que reconocerles que cuando van al ataque son un gran apoyo. El tema es cuando retroceden, ahí es donde hay una gran
dificultad, y lo que digo, insisto en ese punto, es que los rivales ya saben que es por ahí. Ahora, ¿por qué saben que es por ahí? Porque en los centrales tampoco tenemos una gran certeza por ese sector izquierdo. Entonces, nos pasó contra Croacia, que vimos el muy mal partido que hizo Lukumi, eso ya, digamos, lo hablamos en su momento, en esa muy mala presentación que tuvo, y pensamos que con Juan Cabal era como, bueno, este muchacho, además de ser central por izquierda, es lateral por izquierda en Juventus. Es verdad que no es la gran estrella de Juventus, que lo ha pasado mal en los últimos partidos, pero teníamos la ilusión de, bueno, este puede ser un jugador con proyección de futuro. Y en ese punto, Ramón, tenemos esa debilidad en el central por izquierda, que además de una forma arrastra a Davinson, ¿no? Como que los hace ver ineficaces a los dos, pero porque Davinson tiene que terminar tapando los huecos de su compañero en la defensa central. ¿Qué hacemos con los zagueros centrales? Porque no nos sirvió Lukumi, no nos dio Cabal. ¿Qué hacemos? Bueno, volvemos a una nueva complicación, justamente, y también quiero decir algo sobre lo que mencionaba Andrés. Lo que nos hace a nosotros analizar, como analizamos en este caso, sobre estos jugadores que ya están fijos, es justamente Lorenzo. Porque lo que dice Andrés son jugadores de Lorenzo, ya Lorenzo los tiene allí. En el caso de Muñoz, en el caso de Mujica. Las opciones las analizamos nosotros a partir de Lorenzo. Pues también es algo lógico, ¿no? Es el técnico, listo. Pero bueno, de pronto también desde afuera muchos vemos otras cosas que nosotros si estuviéramos allí cambiaríamos, ¿no? Ahora bien, creo que, claro, en el caso de los laterales está el problema Muñoz, la continuidad sí, todos bien en ataque, si los rivales son de menor nivel les va muy bien porque no enfrentan una oposición muy grande por el nivel, y ya luego cuando enfrentan a estos equipos ya la cosa cambia. Bien dices tú, Jenny, Davinson Sánchez se ve que está condicionado porque su par en la defensa no se mueve bien, no cubre bien. Entonces yo como el buen central me desordeno y ahí la falla por completo, que fue lo que pasó en estos dos partidos. Ahora, de los centrales venimos hablando ya desde hace meses. Y a partir de la duda, ¿cuál va a ser la de Colombia? Yo entiendo que Davinson Sánchez va a ser titular seguro, por un lado o por otro, pero sigue faltando el partner de Davinson ahí en la saga central, y que lamentablemente en estas dos fechas, como ocurrió con toda la selección de Colombia, no se pudo descubrir o finalmente decir este puede ser el acompañante de Davinson Sánchez. Ahora, ¿cuántas opciones hay? ¿Realmente Colombia tiene tantas opciones? Ya mencionamos, sí, Lukumi, Cabal, que no creo que vaya a ser, sí. No va a ser, estoy seguro que no, yo creo que no, pero ¿cuántas opciones más hay realmente? Sí, es que es complejo porque lo que hacíamos en nuestra mejor época o en la mejor época de Peckerman era improvisar a Davinson por izquierda y mantener a Yerry Mina por derecha. Después de eso nos hemos tenido que ir acomodando a que Davinson efectivamente es un central por derecha y esa es su mejor versión, pero ha sido un tema buscarle el compañero. No sé si de pronto Gerson Mosquera, que es otro de los convocados, porque efectivamente Mina, ahora ahí hay otra dificultad, es que uno de ellos se va a ir. O sea, en esta convocatoria tenemos a Davinson, tenemos a Gerson Mosquera, tenemos a Juan David Cabal, tenemos a John Lukumi, pero alguno de esos le va a dar el puesto a Yerry Mina, asume uno, porque Yerry Mina es de la familia, digamos, no está en esta oportunidad por un tema de un problema físico, pero evidentemente Yerry Mina se fue y esos que quedaron no le amenazaron la convocatoria, con todo y lo resistido que pueda estar Yerry, ¿no? Sí, para mí Cabal no entra al Mundial, me parece, pero bueno, ya veremos. Me preocupa más bien que no haya más opciones. Pero entonces ahí nos va a pasar lo mismo de los laterales. Entonces nos vamos a ir con estos porque son los de Lorenzo y porque es lo que hay. Y ajá. Es lo que hay, básicamente. Pero es complejo. Fíjense todas las posiciones de las que estamos hablando, en las que pasamos de tener antes de estos dos partidos una saga consolidada, que la cantábamos de memoria, que todos, a lo que estamos diciendo ahora. Nos vamos a ir con esto porque esto es lo que nos queda. Esa ya es una primera señal de alerta. Ahora, estos cuatro del fondo quedan también expuestos
porque unos metros más adelante, en la línea de volantes, tampoco encontramos, Andrés, una gran estabilidad. Nos ha pasado que estamos muy casados todos con Richard Ríos, pero con el Richard Ríos del 2024. Y cuando ha venido a la selección, ahí tenemos una complicación porque el técnico lo ha mantenido, lo ha respaldado, está bien, es una apuesta de presente y de futuro, no es que haya que prescindir de Ríos, pero cuando lo hace mal y viene un Gustavo Puerta y tiene un impacto tan inmediato, cuando lo hace mal y le da a Lerma, por ejemplo, o le pudiera dar, porque no hemos podido ver esa sociedad tantas veces, pero cuando le da a Lerma alguna estabilidad, un poco para que Lerma pueda en algún caso meterse entre los centrales a la hora de defender, porque esa es una posición y un trabajo que Lerma sabe hacer en el Palace. Cuando uno, digamos, encuentra ese eje ahí, es cuando empieza a preguntarse uno, pero ¿por qué seguimos casados con Ríos? Porque ahí tenemos un bloqueo, digamos, en el medio campo que expone más de lo normal a esos cuatro que no están teniendo un buen trabajo. Con la línea del medio campo, a la que en este partido contra Francia se incorporó otra vez John Arias, porque es ahí donde juega John Arias de interior con Lorenzo, a pesar de que en todos sus clubes juega es como extremo por derecha, pero aquí en la selección nacional juega como interior. Recompuso la mitad y fue Arias el mejor jugador de Colombia, al menos contra Francia, en el repaso que pudo ser, pero tal vez fue de lo mejor que tuvo el equipo. Esa línea de esos tres jugadores es con la que ya nos vamos al Mundial también, o ahí pudiéramos gastarnos estos 2 meses para encontrar un plan B y tratar ahí sí de modificar algo. No, Jenny, yo creo que ya Colombia se va con esos dos jugadores de contención fijos, Richard Ríos y Jefferson Lerma, porque es que hay algo en la selección Colombia y es que no hay suplentes, no hay alternativas. Tenemos 11 y ya, les da una gripa y lloramos. Yo me voy al banco y yo digo, pero ¿quién puede pelear? Pero te acabo de mencionar del banco, Puerta siempre que entró lo hizo bien. Sí, pero Puerta no es de contención, Puerta se juega más allá de creador, de distribución de balón, más ofensivo. No, pero Puerta es muy marca, pues, digamos, así ha sido su trabajo, muy tapón. Pero yo, digamos, las referencias que tengo, digamos, de Puerta en la selección Colombia juvenil, siempre lo vi siendo un volante ofensivo. Y bueno. Pero bueno, en la de mayores no, en la de mayores ha sido la mayores, pues, también por lo que ha tenido pocas oportunidades también de mostrarse, pues, de pronto pueda tener esa habilidad de tener buena marca. Y como dice Jenny, siempre que ha entrado, lo ha hecho bien, pero de aquí a que juegue, digamos, de contención fijo, y le quita la posición a Richard Ríos, no creo que le alcance. Y si es el caso, tocaría dejar a Lerma como único fijo de marca y que Gustavo Puerta trate de ser ese jugador que colabora en defensa y aparte de eso pues pueda atacar, que se le va a hacer también muy difícil porque pues adelante tiene monstruos que atacan constantemente y digamos él se va como que a sentir un poco incómodo. Yo lo veo así. Pero digamos, si vamos de marca por marca, o sea, yo no veo a alguien que le pelee la posición a Richard Ríos. Está Kevin Castaño, pero pues ya sabemos que con él tampoco pasa nada. Tiene que estar muy mal Kevin Castaño, la verdad. Y si yo me llamara Castaño estaría muy preocupada porque me pasaron 2 partidos y me dieron, ¿qué? ¿15 minutos? Sí. Y yo no juego en mi club. O sea, ¿de qué manera iba yo a ganarme el cupo si no eran estos amistosos? Y pasó derecho Kevin Castaño. Pues estuvo Puerta por encima en la consideración del técnico. Es ahí donde uno dice, bueno, con Kevin Castaño creo que tampoco va a pasar mayores cosas en la selección Colombia. ¿Usted lo ve en el Mundial? ¿Usted cree que van a insistir en él? Es una de mis dudas. Por lo que, sabes que Lorenzo casi nunca confía en él. Y yo creo que si lo lleva es por cariño o llevarlo. Lealtad, sí. O quererlo llevar y no dejarlo, y además porque está en River y todo eso. Y
de pronto, y él hizo el esfuerzo, de hecho, de cambiar de club, venirse para Sudamérica, para un equipo como River, precisamente para eso, para tratar de seguir convenciendo a Lorenzo. Y, o sea, puede que le alcance, pero tengo mis dudas. O sea, creo que cualquier otro jugador puede estar por encima de Kevin Castaño actualmente. Sí. Pero, pero digamos, así viéndolo así, yo veo la titular de Colombia y yo no me imagino otro jugador por encima de Richard Ríos, o a menos de que se Ok. intente hacer algo diferente en el esquema y se deje solo a Jefferson Lerma de contención y reformar totalmente adelante. Es como lo único que veo de salvedad, cambiar como algo en el esquema, que siempre es algo Bueno, que le ha dicho, pero eso tampoco, eso pasa derecho también. bueno, al esquema en el ataque, porque esa es otra buena prueba y otro buen ensayo que nos propone Andrés Ramón. Y entonces, ¿qué hacemos con el ataque? Porque ya vimos todos, yo la verdad creo, sinceramente, que lo que está pasando con James es que lo está exponiendo el técnico de una manera que tal vez le está haciendo más daño que bien, porque yo no me imagino que nadie pensara que James iba a venir a ser la gran figura de la selección colombiana en estos dos partidos, sabiendo que tiene 47 minutos en las piernas en el año, un jugador de 34 años. Yo no me imagino que nadie pensara que fuera la gran sensación. Ahora, seguro que en otras ocasiones le ha alcanzado con un par de pases filtrados, con un par de pelotas quietas, que entre otras cosas ya ningún rival nos da, ¿no? Ustedes han visto que Lucho hace el intento de tirarse y todo a ver si le pitan algo y ya no nos compran y ya los rivales saben que no nos van a dar esa posibilidad de la pelota quieta. Pero con eso a James le alcanzaba. Ahora no es esa la realidad. Ahora este es un James que acusa la inactividad, que todos vemos que está sufriendo los partidos más que jugándolos. Me parece que se ve muy lejos del circuito, se aleja incluso de Lucho con el par de veces que a veces lo busca y que en una de esas mete algún pasecito. Casi siempre pasa algo porque en esa sociedad, la de James y la de Lucho, hay muchísimo talento, pero ahí hay que ver qué hacemos con James Ramón, porque James puede pasar que no llegue con mucha más actividad a la Copa del Mundo, y esto no sé de qué manera manejarlo. ¿Qué hacemos? Le tenemos otros 50 días de trabajo en el Hotel 5 Estrellas que acaba de inaugurar la Federación y lo metemos allá en una burbuja y no dejamos que le pase nada, o esperamos que tenga algún impacto en la MLS y por ahí de alguna forma recupere el rumbo en la selección. ¿Qué hacemos con el hombre que era nuestro referente? Bueno, yo creo que aquí voy a tocar un punto que puede ser o un detalle o un problema dependiendo de cómo se vea, y es que Lorenzo tiene a sus hombres, sus nombres, ya están allí, y salvo alguna lesión podemos firmar nosotros seguramente, y sí, yo creería cuál va a ser el 11 de Colombia en el debut mundialista. Y ahí va a estar James. Ahora, lo que sí necesita James es continuidad, es minutos, pero obviamente urgente. O sea, es un jugador, como decías tú, de 34 años que no ha jugado, porque eso no es jugar, y con la inactividad tan brava que tuvo desde noviembre y todo, no es posible que un jugador solamente se haya mantenido activo con su selección. Ahora, lo que pasa es que James, pero como tú también decías, en otro momento resolvía con un pase o con una pelota parada, pero contra otros rivales, etcétera. Los mismos detalles que hemos mencionado. Y, Bueno, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa si a Quintero lo hace bien contra Croacia, lo hace bien contra Francia, sin que a mí me parezca Quintero ninguna locura? Es mi opinión, la mía. Pero ¿qué pasa con Quintero? Que entró en ese partido contra Croacia cuando nos veíamos muy mal y nos hizo ver menos mal. Y contra Francia, pues también es un jugador que tiene al menos rodaje. ¿Qué pasa si un día es titular Quintero y no James? ¿Qué pasa? Mi hombre sería Quintero en ese caso, viendo esa lógica, porque hablamos de James porque James es un súper fijo. Es James. Es ahí el debate. Pero no por condiciones, no por cómo está ahorita, no por ritmo de juego, y mucho menos por lo que se vio en la doble fecha FIFA. Volvemos a lo mismo, es el hombre, es él, pero no es que no necesariamente tiene que ser el que le guste a todo el mundo, Pero es va el a que ser el él. técnico va a elegir.
O sea, pero va a ser él, váyanse eso es, acostumbrando. pero necesita la continuidad, que no depende de Lorenzo. Ujú. Ahora, ¿qué va a hacer el técnico? ¿Qué va a hacer Lorenzo? A costa de no jugar, ¿lo va a poner siempre? ¿Va a dar su brazo a torcer? ¿Será capaz? Ese es el problema. Todo depende de Uzbekistán. Uh-huh. Nos hace ver mal Uzbekistán y ahí creo que Uf. tiene que terminar la lealtad de todos, porque Y esto corregir rápido. de Lorenzo efectivamente es un tema de lealtad con un hombre que, o sea, no es que Lorenzo se los encaprichó con James, no, es que James lo trajo hasta aquí. Esa es la verdad. Entonces no hay manera de pedirle que se traicione, porque hace 2 años estábamos diciendo que el gran mérito de Lorenzo había sido recuperar a James en su gran versión, entonces no podemos esperar que cualquier día salga a traicionarse. Pero bueno, sabiendo que vamos a dejar, y después les voy a hacer la lista de todos los que se van a quedar ahí porque dice Lorenzo, pero no necesariamente porque nos llene de motivación. Pero dicho ya que James va a ser el titular de la selección y que seguramente se va a seguir armando un entorno para que él no luzca tan mal, es decir, sacrificando a Arias y ajustando las piezas que sean, como en la Copa América, para que James no luzca mal. ¿Qué hacer entonces en el ataque, Andrés? Porque digo en el ataque los últimos metros. Porque tuvimos una situación con Lucho y con Suárez, con los Luchos. Tuvimos a un Díaz que siempre termina siendo un poco esto, le pasó en las eliminatorias y le está pasando aquí también, que termina siendo un Quijote, ¿no? Entonces, él solo va contra el mundo, él entonces genera y él además finaliza y él además es como cobrar el tiro de esquina y cabecear, ¿no? Es como que él siempre quiere ir a resolverlo todo. Y en el caso de Suárez, pues una versión súper tímida, súper bajo perfil, de un jugador al que le hemos visto 30 y pico de goles en la temporada. ¿Qué hacemos entonces con ese circuito? Porque ya vimos que lo de Arias va a ser necesariamente un sacrificio, no vamos a tener un hombre puro de ataque por la banda derecha, así que no vamos a replicarle a Lucho Díaz el tridente, el Kane, Olise, Díaz, no se lo vamos a replicar, no tenemos forma porque tenemos que mantener a James. Pero no, como no tenemos esa solución, entonces, ¿qué hacemos para hacerle daño a alguien? Porque fíjese que nos pasó contra Croacia, que nos costó terrible y terminó resolviéndolo el Quijote Díaz. Y ahora nos estamos estrellando contra una selección de Francia a la que de verdad no le metimos ningún susto. El descuento fue una cosa ahí como más de otro arranque individual. Que una realidad del producto de un trabajo de ataque organizado. ¿Qué hacemos entonces con el ataque que se vio tan mal? Jenny, es que la verdad es repetir más de lo mismo que siempre decimos. Yo siento que Luis Díaz no brilla mucho en la selección Colombia es por eso, por el esquema. O sea, la clase de jugadores que tiene Colombia no le da para él desarrollar todo su potencial como hace en Bayern Múnich. Lo mismo que decía Jenny ahorita, o sea, no podemos armar un tridente porque está James. Y desde que esté James siendo el distribuidor del balón, es muy difícil que esa parte del ataque vaya a brillar. En especial la parte de Díaz, que al final es el único diferente. El único diferente que tiene la selección Colombia se llama Luis Díaz y es el único que puede hacer algo. Si le dan el espacio, si le dan todas las condiciones para él hacer daño, él lo hace. Y lo hizo en algunas ocasiones con Francia, que intentó hacer algo y le dio el balón a James y James remató en una jugada. Entonces, él mismo se buscó ese espacio y generó esa ocasión de gol que terminó a favor de James. Pero si él no hace nada, pues el resto, pues, ¿qué se puede esperar? Entonces, cuando le dan ese espacio, Luis Díaz brilla, pero por ejemplo, pasa como hoy con Francia o Croacia. Luis Díaz ya es mundialmente conocido y ya todo el mundo sabe sus cualidades y es el jugador que ahorita tiene que marcar más. Entonces, si no tiene ese buen desarrollo de juego Luis Díaz y los volantes que están acompañándolo, pues tampoco le generan esas ocasiones o ese juego ofensivo para que él pueda lucir o crearle ese espacio más para que, o se rompa esa defensa para que él pueda brillar, pues es muy difícil que él
que él vaya a rendir en la selección Colombia. Y de hecho los goles que ha hecho en la selección Colombia es por él mismo, porque él se las busca, es porque él se las hace y termina siendo figura por encima de todos. Entonces yo creo que mientras se mantenga un volante 10, va a ser muy difícil que vaya a brillar ese tipo de jugadores como Luis Díaz. Y lo de Luis Javier Suárez, pues tuvo 2 partidos como malos, de irregular, tirando a malo. No estuvo fino, y la única que tuvo en los 2 partidos, pues la terminó desperdiciando, que fue contra Croacia bajo el arco. Algo raro porque o sea, en Portugal las mete a ojo cerrado. Sí, y aquí se nos volvió un meme. Pero bien estuvo mantenerlo contra Francia, porque es un buen termómetro, porque también sería castigarlo y decir, bueno, ¿y qué hubiese pasado si le hubiese metido gol a Francia? Pero en esta ocasión pues tampoco pasó nada, digamos, estuvo bien mantenerlo, pero tampoco pasó nada. Y no estuvo tampoco fino, y por eso cambiado de inmediato en el primer tiempo, porque no estaba haciendo nada. Y entró John Córdoba, intentó generarle un poquito más de juego por su corpulencia, pero al final lo que se necesita son goles. Y bueno, tuvo algunos remates John Córdoba, pero al final se fue también sin goles, igual que Luis Javier Suárez, y solo pues lo que hizo fue, lo único diferencial que tuvo fue en que se asoció un poco más y generó ese fastidio en la zona defensiva de Francia. Por el estilo de que él es más corpulento y más físico. Más chocador, sí. Pero al final no se fue sin goles, igual que Luis Javier Suárez. Entonces es algo ya también repetitivo, de que algo también pasa en los delanteros, porque listo, Luis Javier Suárez se destapó con Colombia en las eliminatorias, en el remate, y creo que ese panorama se estaba aclarando, estaba un poco tranquilo, pero en estos amistosos contra estas potencias, pues otra vez se generan esas dudas sobre entonces cómo se debe jugar Colombia en esa parte de ataque. O sea, siempre Colombia también ha jugado con un solo delantero 9, y eso tal vez es algo que le puede generar problemas a Colombia a la hora de elaborar juego. De pronto, si se tuviesen 2 delanteros, o al menos un tridente con Luis Díaz y un 9 y otro por allá por otro costado, de pronto se podría pues hacer un poco más de daño, pero es que no están los jugadores, y siempre hay que mantener a James en ese lugar, entonces es muy difícil como reinventar algo. Entonces ya vemos lo mismo. Y ya no hay tiempo, ¿no? Para reinventar, que es lo que tú dices. O sea, por mucho se puede reinventar contra Costa Rica, y ese al final es un partido de relajo. Sí, eso es una exhibición. Al final no es un partido ni serio. Y además es para que la gente disfrute, es la última vez de Colombia en el país, entonces es algo más de relajo, y ya no hay tiempo. O sea, donde se tenía que haber probado era acá. En esos 2 partidos, sin importar que al final no importan ni los errores. Croacia arriesgó y dijo, no, voy con los suplentes. Francia arriesgó y dijo, no, ya jugué con los titulares a Brasil, ya sé lo que está mi equipo titular, ahora voy con los suplentes. Y siento que esas selecciones no les temió poner contra Colombia, más allá de que sabían el nivel de Colombia y respetaban el nivel de Colombia y los jugadores, pero al final no le tuvieron miedo, y vamos con los suplentes a ver qué responden, y le respondieron bien, y le salió bien a Dalic, y le salió bien a Deschamps, y a Néstor Lorenzo le salió mal todo por mantener siempre lo mismo. Entonces ahí también está la diferencia de los entrenadores, porque también eso es parte del entrenador, y tener de verdad, como se dice ahí, los cojones de decir, venga, siento a todo el equipo y venga, pongo a ver qué pasa con estos, y haber probado. O sea, siempre se le dice pruebe, y pues hoy ahora uno no le pide que cambie 11, ¿no? Pues nosotros no tenemos 11, no tenemos 2 equipos como Francia, esa es una realidad. Pero digamos que era otro esquema, decir, bueno, James, no vas a jugar, voy a intentar hacer 3 delanteros allá a ver qué pasa. Sí, exacto. O al menos en un tramo del partido. Puede que no en la nómina titular, pero en algún segmento del partido, de eso que ellos llaman un mini partido, intentar un doble 9, intentar un Lucho como 9,
intentar en algún momento, pero no, se respeta tanto ese esquema que uno lo entiende. Es decir, no seamos malos tampoco tan malos con Lorenzo, y es que si a Lorenzo le ha funcionado esto en 3 años y medio que lleva en la selección, pues es evidente que para él también es difícil traicionarse. Ahora, tampoco tiene tiempo ya. Y pues claro, inventar ahora, y si nos lo puedo poner un ejemplo, pedirle ahora a Lorenzo 3 centrales, por ejemplo. Sí. Para aprovechar mejor a Muñoz, que juega en ese módulo en el Crystal Palace, y como juega un poco unos metros más adelante, pues tiene más proyección. Exacto. Pero si queremos, yo no creo que, no sé si ustedes, pero yo no en este punto de pedirle a Lorenzo un cambio de esquema ya se complica, ¿no? No, ya. Variantes en ataque pudiera ser, que es lo que estamos hablando, pero más allá de eso no. Y creo que volvemos a ese detalle, lo predecible. Todas las selecciones probablemente, como decía Andrés, obviamente conocen a Luis Díaz sobre todo, pero ya también conocen a Colombia. ¿Cuál es la diferencia? El nivel del rival. Entonces vienen estos equipos que saben cómo juega Colombia y no les dejan hacer nada. No les dejan hacer nada porque es muy predecible. Y es fácil, y les dejamos fácil la tarea, porque es que con ese nivel en el que está James, pues tampoco además, es como que les toca triplicarse para aislar a James de Lucho, que esa es la gran conexión. Tampoco es que les quede tan difícil. Entonces, ahí tenemos. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Voy a volver al vaso medio lleno del inicio de la conversación de Ramón, y es que tenemos todavía 70 días mal contados para hacer algún ajuste. ¿Qué tenemos que hacer en esos 70 días? Básicamente 3 situaciones fundamentales. Número 1, hay que corregir la intensidad del equipo, porque la intensidad creo que es el mal transversal en todas las posiciones de las que ya les hablamos. No estamos siendo intensos en la recuperación, no estamos siendo intensos en el tránsito hacia el área de ataque. Las transiciones para nosotros se están volviendo un problema terrible porque no tenemos jugadores con la intensidad suficiente para pasar rápidamente de la defensa al ataque. Y también estamos siendo muy poco intensos en la definición. No estamos tratando de romper las líneas, no estamos tratando de ocupar más espacios, no estamos tratando de darle esa agilidad, ese ritmo adicional que se va a requerir en una Copa del Mundo. Es posible que hasta aquí, jugando contra los pares en la Copa América, contra los de siempre, podamos hacer una diferencia, pero eso no nos va a alcanzar en la Copa del Mundo. Sí. Y nos podemos estar exponiendo a un papelón. Así que vamos a tener que ajustar en ese tema, en ese trabajo, el tema de la intensidad. Vamos a tener que trabajar, y en eso creo que Lorenzo perdió 2 oportunidades, pero de oro, que es de lo que hablaba ahora Andrés. Era un momento para intentar hacer unos cambios que al final no se hicieron, porque bueno, digamos, su apuesta era: quiero darle rodaje a mi equipo titular del Mundial y me voy a ir con ellos hasta el final, independientemente del resultado. Es una apuesta de Lorenzo y es respetable, pero tiene que también parar y entender, que ese es el otro punto, cuál de sus jugadores está mejor en cada posición y privilegiar el interés nacional sobre las lealtades personales. Ese es otro asunto que hay que tratar de resolver en estos 70 días, hablar con ellos, hacerles ver que habrá partidos en los que puede que estén o puede que no estén, y no debería ser una traición personal, sino un bien superior, que es la selección nacional. Entonces, ahí hay que empezar a trabajar desde ahora, desde el discurso, para que algunos jugadores entiendan que puede pasarles que queden por fuera. Y en lo otro que hay que trabajar, pero hay que trabajar hace 3 años y medio y todavía no lo hemos resuelto, es en el entorno que hay que fabricarle a un jugador como Luis Díaz, porque otras selecciones tienen, bueno, para la muestra el botón de Francia, ¿no? Entonces Francia, y los vimos allá, los 3 muertos de la risa, tiene a Dembélé, Mbappé y Olise contando un chiste buenísimo en el banco. Vaya usted a saber si estaban riendo de nosotros. La cosa es que efectivamente tienen una máquina de producir futbolistas tan eficiente que se dan el lujo de ponerlos a esos 3 y de darles unos minuticos como para que no pierdan el viaje. Así digo, contra Colombia, porque ellos fueron titulares contra Brasil. Entonces, esas situaciones hay que corregirlas ahora, que todavía, y eso es lo bueno, nos quedan 70 días de trabajo. ¿Dónde hay que apurar esas opciones? ¿Dónde hay que trabajar mucho? Pues este es el trabajo del cuerpo técnico, que va a tener
hasta ahorita mismo, van a ser apenas unos pocos días, para pasar esa lista de 26 jugadores a la FIFA. Entonces, aquí es donde hay que tener un tacto, pero sobre todo una autoridad de parte de Lorenzo para establecer cuáles son los que al final se van a ganar el cupo para ese mundial. Creo que después de visto lo que tenemos acá, pues no son muchas las sorpresas que vamos a ver en la convocatoria de los 26. Esperemos y confiemos en que sí se va a dar un manejo distinto de ese recurso para que no nos devolvamos de la Copa del Mundo con una decepción. Nos vamos tristes seguramente igual que ustedes, porque no teníamos, sabíamos, o yo no sé, usted me dirá, Andrés, me dirá Ramón, si estaban pensando que le íbamos a ganar a Croacia o a Francia en estos dos mundiales. Yo creo que ya no se trata del resultado, no se trata de perder porque secretamente sabíamos que íbamos a perder, pero el punto es vernos tan lejos, insisto sobre lo que dijimos al comienzo, vernos tan lejos de las nóminas B de esos equipos que son los que están llamados a ser protagonistas en el Mundial. ¿Qué nos hace falta? Mirarnos en esos espejos, ¿no? Un brochazo de autoridad de Champs de decirle a Mbappé, oye, si sabes, no vas a jugar hoy, ¿no? Pues puede pasar, ¿cierto? Claro. Y es de los mejores jugadores que tiene el mundo, ni siquiera Francia. Así que aquí vamos a tener una prueba más, una más de autoridad y de manejo y de trabajo del técnico Lorenzo, que se ha visto muy expuesto, y creo que al analizar todas las posiciones ha quedado claro que mucho de la responsabilidad de estos golpes que ha sufrido el equipo antes del Mundial, pues tienen que ver precisamente con esa falta de arrojo y de certeza y de precisión del técnico a la hora de usar su nómina. Hay tiempo, insisto, esperemos que en una próxima conversación que tengamos con ustedes podamos estar hablando de avances y de otras modificaciones. De aquí para atrás ya no se hizo nada más. Es qué va a pasar de aquí hacia adelante, con quiénes vamos a ir a esa Copa del Mundo y qué cara vamos a mostrar, porque esta última impresión realmente ha generado una gran preocupación. Así que los invito a ustedes, mis compañeros, para una próxima sesión en la que hagamos catarsis, como llaman, de estas insatisfacciones que tuvimos en estos ensayos. Ojalá, insisto, que cuando nos encontremos entre nosotros y con ustedes que generosamente están ahí, pues tengamos otra versión y otra visión de lo que hemos podido palpar en estos dos partidos contra Croacia y Francia, últimos ensayos oficiales de competencia para la Copa del Mundo. Nos vamos entonces. Mil gracias a ustedes, mis compañeros, por sus reflexiones y sus aportes en esta conversación. Mil gracias, como siempre, a don Carlos Solano por acompañarnos en la parte técnica y correr a nuestro ritmo. Y mil gracias también para ustedes, que siempre están ahí. Gracias, y que sea esta una invitación a que no se nos caiga el optimismo, a que esperemos que, así como antes nos pasó, el talento de nuestros jugadores nos cambie la historia. Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red.